para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Celebramos su presencia y le damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder estar en este lugar para honrar, alabar y glorificar su nombre. Vamos en este momento a tener una palabra de oración. Señor, quiero darte gracias en este momento por la oportunidad que tú nos estás dando para poder accesar a tu palabra. Primeramente, gracias por la oportunidad de la vida, porque nos has permitido amanecer en este día con bien. Y si algunos con alguna molestia, Señor, te pedimos que pongas tus manos sobre ellos. Pero te damos gracias porque nos estás dando la oportunidad de poder estudiar tu palabra y aprender más de ti. Revélanosla, Padre, porque tú eres el único que se puede dar a conocer como tú eres. Nosotros solo te estudiamos para conocerte, te escuchamos, Señor, para conocerte. Leemos tu palabra para conocerte, porque queremos saber más de ti, para reflejar en nuestras vidas lo que tú eres para nosotros. Te damos gracias por la oportunidad que hoy nos están dando de esto. Señor, que tus palabras infinitas puedan ser descifradas por nuestras mentes finitas, por lo que te pedimos que seas tú el que nos revele cada una de ellas. Bendícenos a todos los que estamos aquí, Señor, a los que están en camino, a los que están en sus hogares, a los que nos ven después de esta hora, Señor. A todos, Señor, bendícelos y pon tu mano poderosa sobre ellos y que ellos reciban la bendición que tú nos estás dando en estos momentos por accesar a tu palabra. Gracias, Padre, gracias. Bendice nuestra iglesia y prepáranos para el servicio de predicación que sigue después de esta escuela dominical. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. La semana pasada nosotros estábamos estudiando empezamos a estudiar lo que son los 10 mandamientos. Y dimos una explicación acerca de que los 10 mandamientos y la gracia prácticamente van de la mano. Ya no cumplimos la ley para poder entrar al reino de los cielos. La parábola del joven rico, cuando se acerca a Jesucristo y le dice: Señor, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Cuando Jesús le menciona los mandamientos, no los primeros 4 que son los que nosotros estamos hablando ahorita, sino los otros 6 son los que Jesús les menciona al joven rico. Le dice: todo lo he guardado, ¿qué más me falta? O sea, estaba diciendo que cualquier movimiento, cualquier religión que solamente se interese en establecer una relación con el ser humano, por el ser humano, sin el auxilio de un Dios divino que se revela a sí mismo y que se nos da a conocer, y hoy vamos a enfatizar esa parte, es un fracaso. No da la vida eterna, porque Él dice: ¿qué más me falta? Entonces Jesús ya le hace una invitación a depender de Dios, porque dependía de sus riquezas. Le hace una invitación a depender completamente de Dios. Y es allí donde como que ya la cosa cambia un poco. ¿Y por qué puede uno dudar de el depender de Dios? Sencillamente porque no conoce a Dios. Porque mis hijos me conocen, saben que cuando necesitan una ayuda económica o solamente conversar, solamente desahogarse, se acercan a mí. ¿Por qué? Porque me conocen. ¿Por qué no se acerca a usted? Porque a lo mejor no le conoce. Entonces uno realmente aprende a confiar en quien conoce. Pero a Dios, ¿cómo lo podemos conocer? La única manera de conocerlo es que Él se revele a sí mismo. Mucha gente a través de la historia, intelectuales sobre todo, han leído la Biblia o partes de ella y no encuentran a Dios, porque Dios no se les reveló. Porque la búsqueda de esas personas no estaba en Dios, sino estaba tan solo en el conocimiento de Dios.
Así que si tú quieres conocer a Dios, puedes conocerlo en el sentido intelectual. E incluso puedes llegar hasta a adorarlo, así entre comillas, en el sentido intelectual. Ese es el Dios que la gente se hace. Este es el Dios al que la gente acude muchas veces a darle órdenes, a decirle lo que tiene que hacer. Sáname, enriquéceme, sácame, ayúdame, dame. Ese es el Dios que no es el Dios verdadero. El Dios verdadero no da porque se lo pedimos, da porque nos ama. Y eso es lo que Él trata de decir en estos siguientes dos mandamientos. Los primeros dos mandamientos, Él nos decía que cómo teníamos que conocerlo, cuál era su nombre. Ahora vamos a estudiar en Éxodo capítulo 20, versículos 7 al 11. Usted lo puede ver en sus Biblias. Los siguientes dos mandamientos. En esta parte el Señor nos dice de la siguiente manera, el Espíritu Santo nos habla, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vea una cosa muy importante. Primero, dice que su nombre es Jehová. Y segundo, dice, este es tu Dios, Jehová, Yahweh, el que es, o el yo soy. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Quiere decir que ya lo debemos identificar. Pero esto va más adelante en el estudio. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. E inmediatamente dice las consecuencias de tomarlo en vano. Porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. Y luego el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. Y después dice cómo debemos de actuar en nuestra vida para que nosotros lleguemos a nuestro día de descanso y ese día de descanso santifiquemos a Dios. Aquí dice sábado porque están transliterando la palabra hebrea Shabbat, que significa día de reposo, día de descanso, día libre, day off. Eso es lo que significa. Entonces le dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado, o el día de reposo, y lo santificó. Y de aquí vamos a entrar un poco a lo que es la controversia del sábado. ¿El día de ayer fue el día de reposo? ¿O es el día de hoy? ¿O qué día es el día de reposo? Porque los días como están hoy no son los días como estaban entonces. Es más, entre los hebreos del Génesis, el día se contaba de la tarde a la mañana. El día tenía 12 horas nada más. Y de la mañana a la tarde, ¿qué pasaba? Era otro día. Pero un día vamos a hablar de eso. Es muy interesante. Creo que ya lo he mencionado en alguna ocasión. Ahora vamos, la lección se titula Honra a Dios. Honra a Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos de saber, ¿qué es lo que significa honrar? Busqué en el diccionario de la Real Academia Española, y honrar es respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien, dar honor o celebridad. Eso es honrar a alguien. Pero ¿qué es lo que involucra todo esto? Lo que el diccionario nos está diciendo, involucra una sola palabra: obediencia. Y esa es una de las cosas, perdón, en la que nosotros nos equivocamos muchas veces, que hablamos de honrar, pero nos olvidamos de obedecer, y cree la gente que honrar no tiene nada que ver con obedecer, que debe ser algo más que obedecer. Al contrario, la honra, gracias, se manifiesta en la obediencia.
en la obediencia. Enalteces a Dios cuando lo obedeces. Le das honor y lo celebras cuando lo obedeces. Lo respetas cuando lo obedeces. Porque si no lo obedeces en cuanto a lo que Él te está mandando, por ejemplo, nos manda a través del Espíritu Santo cuando inspira a Pablo y le dice, orar sin cesar. Nos manda a hacerlo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Nos manda a hacerlo. Y cuando lo hacemos, lo estamos honrando a Él. Eso es lo que está tratando de decirnos la definición, ¿verdad? Y el honrar a Dios. A través de la Biblia se habla de honrar por encima de todo a Dios. Respetarlo, enaltecerlo, reconocer sus méritos, que es lo que solemos llamar muchas veces alabanza y adoración. Hace unos domingos yo les decía, alabamos a Dios por sus proezas, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y adoramos a Dios por lo que Él es, porque es Dios. Adoramos a esta divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestra vida, y lo que Él sigue haciendo. Es un enaltecer constante, que nuestra vida refleje siempre esa honra. Al darse Dios a conocer como el yo soy, Yahweh, o Jehová, o Yahvé, como le dicen otros, no importa, Jehová, Yahvé o Yahweh, como le pronuncia Yahweh, como lo pronuncian otros en hebreo. Es yo soy, es el yo soy, el yo soy. Bueno, según estudiamos la semana pasada, nos entendemos cómo Dios se revela a nosotros mismos y la máxima revelación que Él tuvo para con nosotros es Jesucristo. Y esto es muy importante cuando veamos lo del sábado, lo de santificarlo. Allí en el capítulo 20, versículo 7, la primera parte dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque el nombre es la manera como Él se da a conocer. Resulta que era una palabra, le llaman el tetragrama, o tetragramaton, le dicen en griego, que son 4 palabras, Yod, He, Vav, He. Entonces, esas 4 letras del hebreo que solemos pronunciar Yahweh, llegó a ser tan sagrada entre los judíos que ellos ya no se atrevieron a pronunciarla nunca más. Hasta el día de hoy todavía, cuando ven esas cuatro letras del hebreo en sus escritos bíblicos, en la Tanaj, como le llaman a la Biblia judía o hebrea, ellos dicen el Eterno, el Shaddai, el Todopoderoso, el Maravilloso, el que me nutre, el que da vida. Pero lo denominan de las diferentes maneras como se manifiesta, pero no se atreven a pronunciar su nombre. Solo Jesucristo se atrevió a decirlo. Cuando una vez estaba delante de los fariseos, lo estaban cuestionando y hasta le preguntan, ¿no tienes ni aún 30 años o 40 años y dices que has visto a Abraham? Y Jesús le dice, antes que Abraham fuere, allá está en Juan capítulo 8, dice, yo soy. Esa palabra yo soy estaba pronunciando las palabras que nadie se atrevía a pronunciar. Por eso es que la gente quiso desbarrancarlo. Por eso es que la gente... Porque para ellos, ¿cómo era posible que una persona pronuncie el nombre más sagrado? Es el nombre con el que Dios se dio a conocer y solo Él tiene autoridad sobre sí mismo. Porque en la antigüedad, en esa antigüedad de los judíos, el darle nombre a una cosa o a una persona o a un animal es tener autoridad sobre ella. La semana pasada yo decía, por eso es que Adán no llamó a su mujer Eva, sino hasta después del pecado, hasta después de que el Señor le dijo, y tú te enseñorearás de ella.
allí en Génesis 3. Hasta después de eso le puso nombre, porque esa era la forma. Cuando decían, esta es la ciudad de el rey Ciro, es porque él tenía a toda la autoridad sobre esa ciudad. Y cuando veían la imagen de los reyes en un lugar, decían, aquí manda este rey. Entonces las fronteras entre las ciudades o entre los países se definían por las imágenes del que gobernaba o del que reinaba en ese país. ¿Cómo se daban cuenta? ¿O no han visto esas películas clásicas, no? Bonitas a veces, como cuando entran así ven como un animal o una persona con fuerza, con su espada a la entrada del país, es para decir hasta aquí están los límites del país. La manera de definir las fronteras en la antigüedad era por medio de estelas o que eran piedras labradas con la imagen o con dichos o con el escudo del rey que gobernaba en esa región. Por eso cuando Dios dice, lo haré a mi imagen y semejanza, están hablando el lenguaje que ellos conocían. Cuando Dios nos hace su imagen y semejanza, nos dice, porque yo voy a reinar sobre ellos. Y Él les llamó varón y mujer. Y tuvo autoridad sobre ellos. Y a ellos les dio autoridad sobre los demás, sobre la creación. Y después del pecado se vieron más cosas. Pero el nombre tenía esa característica. Y también se identificaba a las personas, era la manera en que se identificaban por las características que esta decía, que esta mostraba, porque no habían apellidos. Podría decir Pedro, hijo de Pedro, porque mi papá se llama Pedro. Pedro, hijo de Pedro, nieto de Pedro. Qué feo se oye, ¿verdad? Bueno, algunos lo oyen feo, en México se oye precioso. I love it, me gusta. Bueno, por ejemplo, cuando decían que Pedro era piedra, o cuando decían de los hijos de Zebedeo, que eran los hijos del trueno, porque tenían características con lo cual todos los que lo conocían lo identificaban con algo. Y fue así como empezaron a surgir los sobrenombres. Se identificaba a las personas por sus características. Por ejemplo, decía, mira, este habla como Galileo. Entonces cuando lo veía, mire, este es Cefas el Galileo, porque habla como Galileo. Es así como empiezan a nacer las identificaciones, porque podrían ser del mismo nombre, pero no del mismo lugar. Y si fueran del mismo lugar, entonces tenían que decir de qué familia era hijo de este. Pero si tenían el mismo nombre de familia, tenían que dar más referencia. Por eso ustedes oyen los nombres árabes, bum, bam, bum, 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 bam, larguísimos, porque ellos todavía conservan parte de esa tradición cultural. Bueno, eso en cuanto al nombre. Cuando Dios se da el nombre a sí mismo, el único que tiene autoridad sobre él, es lo que está diciendo cuando él se da el nombre, es él. Por eso dice, yo soy Dios y nadie hay fuera de mí. Cuando dice eso, está hablando de toda su magnificencia. El mismo salmista, ya en el Salmo 29, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Únicamente dice que todo le pertenece a Dios porque Él fue el que los creó. Entonces cuando Él dice, yo soy Jehová tu Dios, y dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, antes de que veamos esa parte de en vano, es porque Él es el dueño de todo, el hacedor de todo, y está por encima de todo, y por lo tanto demanda para sí lo que Él mismo se da, honra. Lo demanda para sí, lo que Él mismo se da. Entonces cuando dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, está diciendo que el usar el nombre de Dios
en cosas que no tienen sentido es como una burla a lo más grande que existe. Es más, entre la cultura china, a mí me gustan las culturas y me pongo a estudiar las diferentes culturas para saber cómo se comportan. Cuando los chinos estaban delante de su rey, siempre entraban e iban con la cabeza baja. Y cuando llegaban a cierta distancia del que era el rey, se tiraban al suelo y se hincaban y ahí estaban y no lo miraban a la cara. Y cuando se ponían de pie o los despedían, hasta que ya lo llamaban o le autorizaban, levantaban la vista. Mientras tanto, no. Pero ya cuando los despedían, ellos se ponían de pie, se tapaban los ojos y se iban así. Hasta determinada distancia, ellos podían dar media vuelta e irse. No le podían dar ni la espalda al rey. Esa era la honra que ellos demandaban. Pues más poderoso que ellos es Dios. Y Él lo único que dice es que no te burles usando su nombre en cosas que no tienen sentido. Y muchas veces nosotros caemos en esas cosas cuando usamos el nombre. Por ejemplo, allí en México se oye, mira, yo lo vi, mira, por Dios santísimo, y ¡mua! Se besa la mano. Allí en México yo lo vi mucho. Eso es usarlo en vano, sobre todo para los que juran en el nombre de Dios sobre una mentira. O aquellos que se comprometen a hacer algo e involucran a Dios. Y decimos, si Dios quiere, yo voy a estar allí. Y luego no estamos. Que incluso cuando conversaba de estas cosas con mi esposa me dice, oí a una persona decir que cuando escucha que alguien le dice, yo voy a ir a la iglesia el próximo domingo, si Dios quiere, ya sé que no va a venir. Porque ya usan el nombre de Dios en vano, que se están burlando de Dios. Y miren lo que dice Dios cuando se usa su nombre de Dios en vano. Me voy rápido porque tengo limitado el tiempo. Porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. O sea, es algo que el Señor no te va a permitir a menos que tú te arrepientas, a menos que tú reconozcas que lo hiciste. Solo hay un pecado imperdonable. Aún si tomaste en algún momento el nombre de Dios en vano, tú puedes arrepentirte, confesarte a Dios y decirle, perdóname Señor, yo te ofendí. Cuando utilicé una mala palabra sobre un ser humano que tú creaste y que tú dijiste que esa es tu imagen y yo lo usé contra él. Perdóname Señor, porque te he ofendido a ti. Cuando tú me dijiste, ámalo. No que le hables de esa forma, y menos con esas palabras. Se ofende a Dios cuando ofendemos a un ser humano. Y más aún si este ser humano está completamente indefenso, porque ahí hay una injusticia. Y Dios es un Dios justo. Bueno, ya empiezo a ir por otro lado, nada más con el nombre de Dios. Podemos hablar de muchas cosas, pero no nos da el tiempo hoy. Por eso, el día de hoy, miren lo más terrible que he encontrado. El día de hoy hay movimientos que por usar el nombre de Dios para sus que usan el nombre de Dios para sus propios fines. Vente y recibe la sanidad. Vente y aquí. Y empiezan a utilizar los milagros y las sanidades y vente aquí y Dios te va a prosperar. Dame 1,000 para que Dios te dé 100,000. Da para que recibas. Si no das, no recibes. No, eso no le enseña la Biblia. Y cuando lo dice, no lo dice por esa situación económica. No lo dice porque uno tiene necesidad. Sino porque Dios lo ha bendecido para poder dar. Que es completamente distinto. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, óigalo bien, muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y le voy a añadir, perdóname Dios, si se me va un poco la mano, y en tu nombre enriquecimos a mucha gente. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vean nada más la sentencia que da Jesucristo, porque no toma por inocente al que toma el nombre de Dios en vano. No puedes usar el nombre de Dios para cualquier cosa, nomás para asegurar que lo que estás diciendo es verdad. No puedes, no debes de hacerlo. No es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, usar el nombre de Dios en vano es deshonrarlo. Ya he hablado bastante sobre la honra. Después dice, allá en los versículos 8 al 11, acuérdate del sábado para santificarlo. Ese acuérdate es una palabra hebrea que está en infinitivo, no es imperativo. El infinitivo únicamente quiere decir que se está refiriendo a algo que debe ser constante, siempre debe de estar allí. No es cada vez que yo lo recuerde, acuérdate, bueno, sí, ahorita. Es una orden y la voy a cumplir. No, es algo que debe de estar dentro de mí. Algo que yo debo de tener dentro de mí. Algo que yo debo de esperar con ansia. Algo que yo debo de esperar con ternura. Algo que yo debo de prepararme para ese día. Y es lo que está diciendo nada más con la palabra acuérdate. Acuérdate. Cuando vemos aquí la palabra Shabbat, es la palabra que traducera sábado, ya les dije eso. Hasta donde podemos saber entre los judíos de esta época, cuando esto se escribía, porque tenemos que hacer un estudio que se llama diacrónico. Lo leemos en el tiempo cuando fue dicho, pasamos a través del tiempo y lo traemos a nuestro tiempo. Y lo tenemos que, para eso es la hermenéutica, tenemos que interpretarlo a la luz de nuestro tiempo sin desviar el contenido del tiempo en que fue escrito. Y esa es la belleza de la hermenéutica. Bueno, dice, acuérdate del sábado, del día de reposo, para santificarlo. Hasta donde podemos saber, los días eran identificados como primer día, segundo día, tercer día, así hasta quinto día, sexto día, séptimo día, y el séptimo día es el día de reposo, es decir, es el Shabbat. Es el Shabbat. Y los judíos lo han celebrado, posiblemente en algún momento perdieron el orden, porque cuando fueron llevados a otras naciones, en las otras naciones les contaban los días de manera diferente. En algún momento pudo perderse todo eso, así como se perdió el arca. Nadie sabe hasta este momento dónde está, y la Biblia no sabe, no dice nada al respecto. Y qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a profundizar en eso en un momento. Entonces, el día de reposo era el que esperaban con ansia los hebreos después de 6 días de estar trabajando. Pero hay una palabra muy interesante que Jesús dice y que Mateo registra cuando dice, no se hizo el día de reposo. O sea, el hombre no se hizo por el día de reposo, sino el día de reposo se hizo por el hombre. O sea que la causa del día de reposo somos tú y yo. Y cuando Dios dice aquí que Él descansó el séptimo día, es decir, el día de reposo, allá en el versículo 11, Dios se está identificando con nosotros, se está identificando con la humanidad. Y la mayor prueba de la identificación de Dios con la humanidad es Jesucristo.
Y cuando él hablaba del día de reposo, y los judíos así lo entendieron, los hebreos así lo entendieron, ellos trabajaban arduamente toda la semana, el domingo, lo que hoy llamamos domingo, el primer día, segundo día, hasta el sexto día. Pero cuando terminaba el sexto día, tenían una cena para celebrar la introducción del séptimo día, que empezaba en la tarde. Recuerden que les dije que el día se contaba desde el atardecer. Y tenían la cena, lo que diríamos hoy, el sexto día por la noche. Y terminaba hasta el atardecer del día siguiente, del sexto día, ¿verdad? Entonces, del séptimo día, perdón. Entonces, ellos esperaban con ansia esos días porque trabajaban duro. Y el único descanso que tenían era ese día. Pero, ¿cuál era su descanso de ellos? El dormir, el acostarse, el salir a caminar por allá para relajarse. La Biblia nos dice, no. Pero lo llegaron a perder tanto los mismos hebreos, que cuando Jesús vino, les dice a los hebreos allá en Mateo capítulo 11, les dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, Dios está diciendo que el día de reposo es Él. Cuando dejamos en Él nuestro cansancio, cuando dejamos en Él nuestro sudor, cuando dejamos en Él nuestro esfuerzo es realizado, Él nos fortalece, Él nos hace descansar. Y nos dice, aprended de mí. Vean todo lo que está involucrado en lo que es el día de reposo, lo que significa el día de reposo. Eso lo entendió la iglesia primitiva cuando nació después de la ascensión de Jesucristo. Y empezaron ellos, los judíos, seguían yendo al templo en sábado. Y esa es la razón por la que se reunían el primer día de la semana. Y se reunían tempranito porque empezaron a utilizar el verbo de que el Señor resucitó en la madrugada del primer día, entonces vamos a reunirnos ese día. Bueno, no sé en qué momento surgió eso, pero lo empezaron a practicar, pero no lo practicaron porque eso fue lo que se instituyó, sino porque la primera iglesia fue totalmente judía y estaba en Jerusalén y ellos iban al templo el sábado. Entonces hasta el día siguiente se reunían. Después, por causa de las persecuciones, la iglesia se empezó a reunir en todo momento. Allí vemos a Juan y a Pedro tocando en una casa, entrando en un lugar, no se dice del día, no se dice de la hora, solamente se dice que era de noche, pero no se dice de la hora. Ellos llegan y allí están, allí oran, allí estudian la palabra de Dios, investigan qué es lo que está pasando alrededor, qué es lo que nos dice la palabra. Y estoy hablando del Antiguo Testamento porque ellos no tenían lo que hoy llamamos nuevo. Entonces, estudian todo eso y ellos deciden salir para cumplir lo que Dios les había mandado hacer. Eso es lo que pasa cuando nosotros guardamos adecuadamente nuestro día de descanso. Hasta el siglo V, más o menos en el año 423, la iglesia dejó de ser perseguida oficialmente por el Imperio Romano. Y a fines del mismo siglo V, el hijo de Constantino, que fue el que permitió que la iglesia sea liberada, oficializó el primer día de la semana, todavía no se llamaba domingo, oficializó el primer día de la semana para que nadie trabajase ese día, todos tuvieran libertad, pero él lo hizo por dos razones. Primero, él también había nacido en el cristianismo de su padre, se había convertido en el cristianismo de su padre, aunque de su padre muchos dudan que realmente haya sido cristiano. Bueno, él oficializa el primer día de la semana,
Pero también le dice que después de que cumplan con los deberes religiosos, tenían que ir a la plazoleta, porque allí ya estaban todos los comerciantes con sus productos, y entonces venía todo lo que era el comercio. Y era un día en el que los comerciantes podían transaccionar sus productos. Hasta el día de hoy existe la feria, ¿verdad? Los domingos. Hay países, algunos países que he visitado, el domingo hay que ir a la feria, porque lo encuentra todo fresco. Eso no es cierto, pero esto es lo que todos creen, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Fue una ley que se dio en Roma en el año 483 más o menos, en tiempos de Teodosio I, el que era rey entonces, que era el emperador entonces. Esto es lo que se dio. Por eso es que Dios demanda que tengamos un día de descanso. Primero porque eso fue su identificación de Él con nosotros. Cuando no respetamos ese día de descanso, entonces nosotros estamos rechazando la identificación de Dios con nosotros. En otras palabras, lo estamos deshonrando. Otra cosa, ¿cuál es el día de reposo? Resulta que como en el siglo X, XII de nuestra era, uno de los grandes líderes de la iglesia, que ya se había llamado católica desde el siglo VIII, después de la invasión musulmana, bueno, decía católica por lo universal, pero ya tenía su sede imperial en Roma. Era un adorador de las estrellas, de los astros y todo, e hizo su calendario lunar. Fue un calendario lunar, no es solar el calendario que él hizo. Y ese es el que predominó porque como hizo pactos con los gobiernos que después invadieron las diferentes partes del mundo y nos llegó ese conocimiento. Y es así como nació el domingo, que es el día en que los paganos adoraban al sol. Por eso se llama en inglés Sunday. Y así se llama en varios idiomas, Día del Sol. Lunes, día de la luna. Martes, día de Marte, dios de la guerra. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Domingo, día del sol. Entonces eran días que ellos ya tenían para adorar a sus dioses. Solamente le pusieron los nombres en latín y no lo embarcaron a nosotros. ¿Por qué dejaron el sábado, el Saturno, el sábado? Porque veían que los judíos todavía se reunían en sábado y adoraban en sábado. Entonces lo dejaron. Ese se va a llamar sábado. Pero los demás son día del sol, día de la luna, Marte, dios de la guerra, día de Mercurio, día de Júpiter, día de Venus y día de Saturno. Los demás lo dejaban. Así todos podían adorar el día que quisieran, sin dejar de hacer sus cosas. Solamente se les permitía a los judíos porque ellos nunca aceptaron que se les imponga otro día. Ahora, ¿cuál es tu sábado? ¿Cuál es tu Shabbat? ¿Cuál es tu día de reposo? A través de la historia ha habido mucha discusión en ese sentido. No es el sábado como el día de ayer, hay que guardarlo, es el día en que debemos adorar a Dios. En ningún momento Dios dijo que un día se llamaría sábado y que por llamarse sábado lo tendríamos que adorar ese día. No, Él dice que día reposas. Un hermano me dijo, yo realmente mi día de reposo es el miércoles, ese es tu sábado. ¿Cómo? Me dice, sí, ese es tu día de reposo. Solo que te lo estoy diciendo en hebreo, ese es tu Shabbat. Pero otro compañero mío descansa, yo descanso miércoles, otro descansa jueves, ese es su sábado. Pero es que el miércoles no se abre la iglesia o el jueves no se abre la iglesia. Tú tienes que adorar a Dios. La iglesia es para que convivas, tengas coinonía con tus hermanos. Y lo vas a tener. Pero la adoración a Dios es tu propia vida. Tú eres el altar que Dios quiere que construyas
para que lo adores a Él. Dios no les pidió que hagan un templo. Ellos decidieron que esa era la mejor manera de adorarle. Y Dios les dio instrucciones para hacerlo. Ok, si lo van a hacer, háganlo de esta manera. Porque si lo hacen por ustedes mismos, van a errar. Y vemos toda la historia aquí en Éxodo. Dios te pide que lo honres. Que tú saques un día para honrarle, que ese día sea tu día de reposo. Es que yo no descanso los domingos. Por eso muchas iglesias, ¿saben por qué existen los cultos en la tarde los domingos? Porque resulta que en la época antigua de aquí de Estados Unidos, todos tenían sus ranchos y el pueblito ahí estaba y en el pueblito estaba la iglesia. Durante toda la semana trabajaban en el rancho, cultivando, atendiendo el ganado, caballos o cerdos, lo que sea. Estaban toda la semana. Y el único día que toda la familia, todos los vaqueros, todos los que trabajaban en el rancho salían para ir al pueblo era el domingo. Entonces desde muy temprano se ponían sus mejores ropas, iban al pueblo para comprar la mercancía de toda la semana, para hacer transacciones comerciales también, vender ganado, vender productos, etc. E iban a la iglesia. Estaban en la iglesia. Al mediodía terminaba el servicio. Se iban, comían, entonces recogían sus compras, estaban con los hijos, paseaban los lugares, veían sus ropas y aparatos bonitos y todo. Se la pasaban conversando. Algunos, no muy santitos, se lo pasaban en el bar. Y entonces, antes de irse en la tarde, pasaban otra vez a la iglesia. Eran los únicos 2 momentos en los que podían ir a la iglesia. Esa es la tradición que nosotros recogimos hasta el día de hoy. Es una tradición. Porque donde tú debes adorar a Dios es con tu propia vida. Dios te pide que lo honres. No lo honras yendo al templo. Lo honras viviéndolo a Él en tu vida. En obediencia, exaltándolo, alabándolo en todo momento de tu vida. Y claro, como un resultado de todo eso, las ganas de ir al templo para reunirte con tus hermanos va a ser como la de los judíos o aquellos trabajadores de la época del oeste, aquí en los Estados Unidos, que ansiaban que llegara el primer día de la semana para ir al pueblo, porque hay que ver al pastor, hay que estar con ellos, hay que oír qué es lo que Dios le reveló para nosotros. Y más que no había mucha escritura y lectura entonces. Bueno, esas son las razones. Ya les expliqué, mis amados hermanos, por qué nos reunimos el domingo. También ya les expliqué la importancia que tiene para Dios que la adoración sea a través de tu vida. Y que Él se lo merece todo porque Él es el que hizo todo. Y la salvación que nosotros tenemos no sería posible si no fuera por su propio sacrificio. Hay quienes dicen que Dios le dio la espalda a Jesucristo en la cruz. Pero yo creo que Dios allí estaba sufriendo con Él. Sufrió por ti y por mí. Él se merece todo eso, todo lo que Él nos demanda. Entonces, ¿cuál es tu excusa? Voy a ir si Dios quiere. Voy a amar a mi prójimo si Dios quiere. Voy a obedecer a Dios si Dios quiere. Yo te puedo decir Dios quiere, pero ¿tú quieres? Y eso es lo que quiere decirnos en tan solo estos 4 mandamientos. Yo soy Dios, me dice mi Señor, tú eres Dios. Y Él se presenta como trinitario, Elohim. Dios en hebreo es Elohim. Y dice, yo soy Jehová. Dice, yo soy el que soy. Se da un nombre para que lo identifiques. Y Él solo se da el nombre. Y te dice, no lo uses en vano. Y saca un momento para que descanses en mí. Un día para que descanses en mí. El mayor descanso, otra vez les vuelvo a decir, lean el capítulo 11 de Mateo, para que vean cómo Jesucristo, Dios,
es nuestro descanso. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos dices, gracias por lo que nos das. Bendice a tu pueblo, pon lo que tú has hecho en sus corazones, solidifícalo en sus vidas y revélate en sus corazones. Muéstrale tu voluntad a tu pueblo, Señor. Muéstrale tu voluntad a tu iglesia. Gracias porque nos has reunido y porque pones en nosotros ese deseo de la coinonía, de nos necesitamos unos a otros, Señor, para seguir reflejando esa adoración que hemos tenido todos los días de nuestra vida a tu divina presencia en ella. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias. En el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, sigue con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.